Hola, mi corazón lindo, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Curioseando con Laura. Hoy estoy feliz porque esta propuesta de este tema la hice por Instagram primero porque estuve hablando sobre esta idea que yo empecé diciendo que era solo en Colombia, pero luego muchas de ustedes me dijeron, eso no solamente pasa en Colombia, y es cierto, pasa en el mundo, y es esta idea de la relación que tenemos con el alcohol y de cómo nos hemos quedado con esta idea de que el alcohólico o la persona que tiene un problema con el consumo del alcohol es aquel que toma todos los días, que toma solo, como este estereotipo. Y yo ponía un ejemplo y decía, alcohólico también puede ser una persona que toma cada 3 o 4 meses, pero que cuando toma no puede controlar ese consumo. Y muchas de ustedes me escribieron como así, o sea, como, claro, se abre un mundo, me pasó igual a mí también, es como que creo que podemos intuir que hay como un problema y nosotras decimos, esto no está como tan sano, tan normal que aunque tome cada 4 o 6 meses, siempre que tome sea como el fin del mundo, pero como esa información, no sé por qué, y por eso estamos grabando este episodio, a veces sentimos que no está tan disponible, por eso decidí traer a Ivonne, que ahorita ya te la voy a presentar más, le voy a pedir a Ivo que se presente mejor, y, y bueno, es una terapeuta maravillosa que trabaja también con aquellas personas que están listas para sanar su relación con el consumo, han alzado la mano también para pedir ayuda. Y yo, mejor dicho, me siento muy honrada de tenerte. Y bueno, estoy muy feliz de que estés aquí en Curioseando con Laura y te quiero dar la bienvenida primero. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Laura, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy demasiadamente feliz. Para mí es un honor estar en tu programa y más desde esta problemática que, como lo estabas diciendo, pues es un tabú. Quiero arrancar presentándome un poco para que las personas que nos están escuchando y viendo en las diferentes redes. Yo soy Ivonne Basto, soy psicóloga, soy terapeuta del colectivo Aquí Ahora, que es una clínica que manejamos todo el tema de ansiedad, depresión, pero también las adicciones y en este pues, marco del alcoholismo. Y digamos que en el rango de mi profesión, yo quise estudiar psicología y me especialicé en adicciones desde la experiencia personal. Digamos que en la adolescencia se generó varias situaciones en mi casa y en mi vida que me llegaron a tocar fondo y también pasé como por una experiencia frente a la adicción y el alcoholismo. Entonces de ahí surge la posibilidad de conectarme con el servicio Ujú. y de aprender y de psicoeducarme y psicoeducar a las personas como lo hizo mi terapeuta conmigo y poder salvar vidas, porque realmente esto es una enfermedad, Lau, que muchas veces se desconoce, se desdibuja, se justifica. Y de ahí viene la posibilidad de que Ivonne se forme en esta parte tan sensible como es el alcoholismo y las adicciones. Me llevó también a seguir como querer aprender y aprender más de este tema. Terminé hace poco mi maestría en psicología clínica que va también en relación a todo el tema pues, clínico de poder seguir ayudando en temas de salud mental. Y básicamente eso es lo que pues soy yo en temas profesionales y actualmente yo soy terapeuta de la casa de adultos, el colectivo Aquí Ahora tiene dos casas, es decir, tenemos dos tratamientos, una de casa de jóvenes y una casa de adultos para diferenciar el tratamiento en temas de adicción, en temas de alcoholismo. Y desde ahí, pues venimos acompañando a las familias y a las personas que están pasando esta problemática. Entonces, pues básicamente quería arrancar un poco presentándome. De nuevo agradecerte por el espacio. Para mí es un orgullo y una felicidad poder hoy transmitir desde tu programa un mensaje de fe, de esperanza, digo yo, de que se puede hacer algo cuando hay una problemática como el alcohol. Súper, Ivo, mil gracias y también gracias por ponerte al servicio desde tu experiencia. También ahora te quisiera preguntar más sobre esa experiencia
Y yo quisiera que empezáramos hablando, y me gustaría que lo contaras desde lo que viviste, y es el primer episodio porque Ivo también tiene un podcast que se llama Entre Adictos y hacen una primera pregunta de cómo me doy cuenta que estoy teniendo una adicción, ¿no? Porque sé que muchas personas nos pueden estar escuchando, quizás las mismas personas que están atravesando esta problemática o las parejas o la mamá o la hermana o la prima, ¿cierto? O la amiga, también pueden ser distintas personas las que están oyendo esto. Y uno cómo se puede empezar a dar cuenta como, uy, acá hay un tema a revisar, ¿no? Aquí puede haber un tema de adicción. ¿Cuáles serían esos síntomas o esas alarmas o esos red flags para poner cuidado? Sí, mira, Lau, básicamente desde la persona que tiene la problemática es mucho más difícil aceptar y reconocer que hay cambios. Desde mi experiencia, duré muchos años justificando y manipulando a la familia, tratando de mostrarles que había un control y que no había ninguna problemática. Desde la experiencia profesional, he venido identificando que hay síntomas particulares con el tema del alcoholismo o la adicción y son más visibles para la familia que para el mismo adicto. Se empiezan a generar comportamientos diferentes a los cotidianos. Entonces las personas, por ejemplo, empiezan a dejar sus responsabilidades, empiezan a cambiar prioridades, empiezan a tener cambios emocionales, se pueden volver más irritables, se pueden volver más sensibles a las relaciones, es decir, los vínculos cambian. Yo siempre digo como el cuerpo habla. Muchas veces el lenguaje verbal es no, no pasa nada, todo está bien, pero el lenguaje no verbal nos da muchos síntomas que nos puede decir como familia, como red de apoyo, que algo está pasando. Ujú. En el alcoholismo se empieza a evidenciar pues la ruptura de parámetros, llamamos nosotros, y es que el trabajo, dejan de ir al trabajo o cambian de amistades o muchas veces se consumen el mismo espacio. Es decir, no es tanto social, sino las personas empiezan a generar como no hay una problemática, puedo tomar en mi casa, se normaliza, ¿sí? Se normaliza. Hay otros síntomas que cuando ya hay un tema de avance en la enfermedad, se empiezan a ver síntomas más fisiológicos, ¿sí? Hay temblores en las manos, hay dolor de cabeza, hay sudoración, hay taquicardia, pero esos síntomas, Lau, son más evidentes para la persona que está tomando que la misma familia, ¿sí? Porque se pueden, digamos que, entre comillas, controlar, como hacer que no está pasando nada, pero realmente pues sí está pasando. Claro. Eso yo lo escucho y pienso voy a hablar del entorno en el que yo vivo porque pues es el país que conozco y que he experimentado, que es Colombia, y que sé que aplica para muchos países, que en Colombia está muy normalizado el consumo del alcohol, ¿no? En el mundo, porque pues es una sustancia que está legalizada y que uno puede conseguir en cualquier lado. En entornos donde, por ejemplo, que la Navidad, el fin de año, los cumpleaños, ¿cierto? Como que se vuelve como inconcebible que no exista el alcohol. De hecho, mi primera experiencia, digamos, en mi casa siempre ha existido el alcohol, en mi familia, la familia grande, como 24-31, siempre ha existido el alcohol. Fue la primera vez cuando conocí a mis suegros que ellos en sus dinámicas no había alcohol, o sea, era como que celebrábamos la Navidad y ni siquiera una botella de vino, o sea, no estaba presente. Y ahí fue cuando yo empecé a plantearme esta idea como de, yo tengo una mentoría que se llama Vivir de otra manera y yo ahí Ujú. también empecé a hacerme esa pregunta, ¿no? Como se puede celebrar de otra manera, ¿cierto? Como que no, que el alcohol sea el eje principal. En un entorno como el colombiano, y sé que aplica para muchos países, donde el alcohol se vuelve este protagonista de los fines de semana, de la forma de divertirse, de la forma de celebrar, yo, digamos, con esta información me he dado cuenta que hay muchas personas que quizás están batallando con esto, pero no se han dado cuenta porque los mismos amigos también tienen, o sea, es como hacemos parte del mismo grupo, entonces todos tomamos de esta manera. Así Yo es. me acuerdo que cuando yo me fui a vivir a Bogotá, y de las cosas que a mí más me impresionó fue que los planes
que era como, bueno, nos vamos a Tierra Caliente, ¿cierto? Como decir, nos vamos a, no sé, Girardot, bueno, ya no me acuerdo, el Peñón o cómo se Ujú, llama, bueno, esos lugares de Tierra Caliente que existen. El plan era tomar como sin límite, ¿no? Y yo me acuerdo que al segundo plan de ese yo dije, yo no vuelvo, o sea, porque yo le decía, yo no le encuentro el sentido a esta situación. Y luego lo hablaba con otro grupo, o sea, distintos grupos de amigos, ni siquiera uno, era uno mismo, que todos me decían como, pues sí, ese es el plan. Y yo decía, pero bueno, como que me impresionaba. Entonces, en estos casos, aquí lo estoy planteando un poco más de esa figura que existe, que me acuerdo que Fred Martínez la dice en ese primer episodio, él decía, yo era un alcohólico funcional, o ujú. sea, yo tenía excelentes notas en el colegio, mi papá me decía como siempre y cuando usted traiga buenas notas, No pasa todo nada. bien, no pasa Ujú, nada. Entonces, aquí también se vuelve un poquito más difícil cuando la persona sigue siendo funcional, es decir, sigue yendo al trabajo, o sea, tiene un buen desempeño laboral, tiene, digamos, una buena relación familiar, o sea, como que uno lo puede ver dentro de todo y uno dice, no, él sigue estando bien o ella sigue estando no bien, pasa nada. Ujú. pero en los contextos sociales tú empiezas a darte cuenta como aquí sí pasa algo. Entonces, hay cómo identificar eso, ¿no? Como uno como dice, bueno, si no sé, si por ejemplo tú dices, me voy a tomar 2 cervezas y ese día te emborrachaste y no te acuerdas. Me acuerdo que un amigo que se está replanteando su tema con el trago, él me decía, es que yo me la pasaba de blackouts en blackouts, entonces ya yo no me acordaba nada de lo que yo hacía el fin de semana. Y yo le decía, yo solamente he tenido un blackout, o sea, tuve un blackout a los 17 años y fue suficiente para decir nunca más, pero bueno, yo sé que esa soy yo y pues no puedo estar comparándome. Pero hablo como de esa cosa que puede ser más cotidiana, lo pienso en las personas de mi edad o menores, que yo tengo 33, que están bien trabajando y los fines de semana sucede esto. ¿Cuáles serían como esas alarmas también si se podría identificar de pronto cuando la persona ya se está enfrentando como una problemática con el consumo? Te estaba escuchando, Lau, y me resonaba mucho el tema, cómo viene desde las creencias y el tema social, que el alcohol es una forma de relacionarnos, es una forma de celebrar, es una forma de interactuar, de, es una forma de generar vínculos. Yo tengo recuerdos con lo que decías de cómo desde los 9 años, que fue más o menos mi acercamiento con el alcohol, desde las primeras comuniones, los cumpleaños, las navidades, se viene formando como la posibilidad de dejar la puerta abierta de que es algo normalizado y muchas veces desconocemos que el alcohol es una de las sustancias que más muertes da en el mundo. En el año más de 3.000 millones de personas mueren por alcoholismo, ¿m? O por el consumo nocivo de alcohol. Y fuera de eso, más de 200 enfermedades a nivel de salud mental o de patologías que presenta el alcoholismo. Entonces, escuchándote, pensaba un poco como todos o la mayoría de personas crecemos en esa posibilidad de conectarnos con el alcohol como algo normal, como que no hay una dificultad. Y ahí yo quisiera, antes de hablarte como de esa diferencia de cómo puedo llegar a identificar si hay una problemática o no, como diferenciar cómo culturalmente se genera un estigma frente a la persona que consume sustancias, que también es una adicción, que es una enfermedad de salud mental, a la persona que toma alcohol. Entonces, si están tomando en la esquina o estamos en una celebración, no pasa nada. Pero si vemos a la persona que está fumando marihuana, ¿sí? Es un estigma, es un tabú. Y yo Ujú. creo que el mismo tabú nos ha llevado a alejarnos de la realidad, que el alcohol pues también está generando muertes, enfermedades y la capacidad de funcionalidad de las personas. Entonces, cuando tú me preguntas frente al tema de funcionalidad, mira, yo tengo pacientes que pueden tomar 3 veces al año y son alcohólicos. Ahí parte mucho cómo la persona en las fuentes de valor, que son personas, situaciones, acciones, objetos, es decir, se empiezan a conectar o desconectar. Y cómo sus áreas de ajuste, que es lo individual, lo familiar, lo social, lo afectivo, lo laboral, se empiezan a generar afectaciones.
Entonces, hay, digamos que un tema en consulta y es que llegan con la percepción de que no hay una problemática porque yo tengo mi esposa, porque yo trabajo, porque soy económicamente sostenible, pero realmente no logran ver la afectación, ya sea emocional, la pérdida de control, digamos que también se puede ver cómo afecto también yo a mi ambiente, porque la enfermedad no solo es generar afectación en la persona que toma, sino también en las familias, en la pareja. Entonces, mira cómo el tabú nos lleva a la negación y a reforzar a las personas que tienen un problema con el alcohol de que no tienen un problema. Es decir, yo he escuchado mucho esto y es el alcohólico es el que toma todos los días. Ujú, El alcohólico es el que se gasta todo su sueldo. Y sí, llegaron allá por un tema de una adicción que va generando un proceso. Hay una frase que nosotros llamamos y es, así como se genera la adicción, es un proceso, es decir, de la noche a la mañana no se evidencian los cambios tan rápido, ¿sí? Pero es un proceso. ¿Sí? Entonces, ahí hay unas etapas. No sé si quieres que yo como que pueda contarte un poco de las etapas sí, que se súper. generan, porque, claro, como no hay este impacto en las familias o en las parejas o socialmente, pasa mucho en la adolescencia, por ejemplo. Que las familias como no, pues sale cada 15 días o no pasa nada. Tristemente, el espacio familiar muchas veces es el que refuerza la Ujú, problemática, ¿no? Porque se normaliza lo que te estaba diciendo, se da el permiso, es mejor que tome aquí en la casa, es mejor que esté aquí con los amigos, está conmigo, pero realmente se desconoce porque muchas veces es del desconocimiento que eso lo que está generando es un reforzamiento. Entonces, nosotros, cuando hacemos evaluación para todo el tema de tratamiento con las personas que necesitan un acompañamiento en psicología, ya sea en ambulatorio o en tratamiento, nosotros lo que hacemos es una evaluación para ver en qué etapa de la adicción está. Y se dividen en etapa de consumidor social, el uso, el abuso y la dependencia. Cada etapa tiene una clasificación, unas características que nos muestran a nosotros en qué nivel del proceso del alcoholismo está la persona. Entonces ahí nosotros miramos un tema de cantidad, frecuencia, la sintomatología, eh, y ahí tomamos la determinación si necesita un proceso de internamiento o un proceso ambulatorio, porque hay personas que pueden parar y pueden generar el hacerse cargo de la problemática ambulatoriamente. Cuando ya están en un proceso de dependencia y es crónico, que si quieres ahorita me centro en cada etapa, pues realmente la persona no puede parar y necesita ya un proceso de desintoxicación y un proceso de internamiento, que es lo que hacemos en el colectivo. ujú. Súper. Sí, que eso también, al final me gustaría que habláramos un poquito de eso, de las distintas alternativas que hay, porque también uno, como es tan ignorante en el tema, porque es que yo creo que ese es el primer paso, reconocer lo ignorante que somos y por esa ignorancia hay tantos tabús al respecto, de que si uno piensa como que, bueno, si soy alcohólico o mi pareja es alcohólico o mi papá es alcohólico o mi mamá es alcohólica, no, la solución es ya, o sea, pero yo no me imagino a mi mamá yendo a un centro de rehabilitación, como que ya nos vamos de una a esa imagen, ¿no? Y es como que también existe este tratamiento ambulatorio de como de las terapias, que me gustaría que al final retomáramos un poquito Claro que sobre sí. eso. Pues entonces volvamos a lo de las etapas. Y, Mira, creo que la primera es la que pasamos todos. Todos pasamos por la primera etapa, que es el consumidor social. ¿Sí? Aquí es donde nosotros lo llamamos el experimentar y es un consumo aceptado. Es decir, es donde nos relacionamos por las fiestas, las celebraciones, amigos. Muchas veces es por curiosidad, ¿sí? En esta etapa hay presión social y grupal del celebrar, pero digo que todos pasamos por esta. En esta etapa no hay un tema de dependencia física ni psicológica, porque estamos generando una interacción
donde las personas generan el vínculo y por medio está el alcohol. Aquí digamos que manejamos nosotros un tema para empezar a diferenciar el tema de cantidad y ahí es moderada. Es decir, la persona se puede tomar entre 1 a 5 copas y es moderada, es decir, no hay una problemática. Y miramos el tema de frecuencia. El tema de frecuencia es ocasional, un cumpleaños, una Navidad, una fiesta. Y la intensidad es suave, es decir, se toma con pequeños sorbos. Mira cómo Ok. esa clasificación nos lleva a nosotros a identificar en qué momento está. En esta no hay dependencia física ni dependencia psicológica. Te decía que todos pasamos por esa porque pues así crecemos, nos relacionamos desde pequeños en la adolescencia y en la adultez y ahí no hay un tema de problemática. Yo hace poco le contaba en los grupos, hay una frase que nosotros llamamos y a las personas que pueden relacionarse con el alcohol los llamamos los malditos. Y Ujú. los malditos son los consumidores sociales. Son Ok. personas que no tienen dificultad, que no tienen una dependencia, que se saben relacionar con el alcohol y pueden decir no. O sea, esa soy yo. Así, eres una de las que Una maldita. puede, una maldita, que puede disfrutar, que puede decir no. Mira, normalmente en esta etapa no se invierte, por ejemplo, mucho dinero, Ujú. porque como es tan social, puede generar un tema de interacción, por eso te decía, es muy desde los vínculos, ¿sí? El de celebrar, pero pueden decir no, saben en qué momento paran y ahí se evidencia que no hay borracheras, no hay lagunas mentales. Entonces, la mayoría de los malditos pueden decir no, pueden decir no, pueden manejar el alcohol y su vida es funcional porque no hay una dependencia psicológica ni física. Ujú. Esa es la de el consumidor social. La segunda es el usador. En esta nosotros lo llamamos el consumo porque quiero. Es decir, entra una luna de miel, porque ya hay un tema de decisión, ya hay un tema de interacción también social, pero la persona decide en qué momento quiere relacionarse. Ya no solo es por la invitación a la fiesta, sino voluntariamente pueden ir a algún bar, pueden cuándo, con quién, en dónde, ¿sí? Y es un consumo recreativo. En esta etapa todavía es un consumo aceptado. ¿Por qué? Porque todavía no se evidencian los cambios fuertes como tal de la problemática. En esta, la frecuencia es cada 15 días, una vez al mes, una fiesta, ¿sí? Y en cantidad sí es variable. A veces es moderado o es alto. Aquí cambia un poco la intensidad. Son sorbos largos. Y en esta no tenemos dependencia física, pero sí tenemos dependencia psicológica. Ok. Esas dos características del consumidor social y del uso es cuando nosotros vemos que la persona todavía hay una funcionalidad y va en proceso, ¿sí? Pero todavía no es una problemática como tal. Y ya entramos en las últimas dos, que es el abusador, y aquí nosotros lo llamamos el consumo porque lo necesito. Es el descontrol. Ya aquí en el abusador la persona pierde límites frente al consumo del alcohol, empieza a faltar al trabajo, empieza a justificar, hay cambios notorios de pronto en sus hábitos, en sus decisiones. También hay un tema de invertir el dinero, pero ya empieza de pronto a dejar algunas responsabilidades económicas por el consumo del alcohol. En algunos casos, ya el tema de la familia, la parte laboral, se empieza a generar conflictos, se empiezan a generar emocionalmente, empieza ya las familias a tener una carga emocional porque hay pérdida de comunicación. Mira que eran los síntomas que te hablaba al inicio, Ujú. más conductuales, ¿sí? Aquí ya hay un tema de craving y es ese deseo de tomar, ese deseo de estar consumiendo y se empiezan a presentar síntomas, síndromes de abstención muchas veces, es decir, que si no toman en el mes o en los 15 días, la persona empieza a generar cambios físicos. ¿Sí? Lo que te decía al inicio, dolor de cabeza, mal genio, les tiemblan las manos, les duele el estómago, eso dependiendo.
En la frecuencia, aquí ya es varias veces a la semana, toman en el hogar, en el carro, en el trabajo, ya es un tema alto, puede ser una botella, todo completo. Si ya empiezan a tomar, se toman, decimos nosotros, hasta el agua del florero. ¿M? Y Ujú, tienen una intensidad muy larga en temas de sorbos, es decir, el tema de poder, me va a tomar solo esta cervecita, no, se toman el petaco. ¿M? Y aquí ya hay una dependencia física y psicológica. En este caso, cuando llegamos a procesos ambulatorios, hay personas que logran en esta etapa hacer el proceso ambulatorio. Pero cuando hay tanta dependencia física, muchas veces necesitan el internado y necesitan, así no estén en la última etapa, necesitan acompañamiento de desintoxicación en algunos casos. Y la última es la compulsión. Aquí nosotros lo llamamos la pesadilla y es el consumo crónico. Y es que la persona consume aunque ya no quiere. Es decir, logra ver las afectaciones, pero el cuerpo pide el tema de la sustancia, en este caso el alcohol, y empieza a generar la pesadilla porque pues su vida gira en torno al alcohol. Aquí es donde yo te decía que es la última etapa que las personas dicen, el alcohólico es el que toma todos los días. En ujú, esta es la última etapa donde la persona ya empieza a aumentar el consumo, donde deja ir a trabajar, donde todos sus pensamientos van centrados en cómo tomar, en dónde tomar, con quién, y muchas veces llegan al consumo del alcohol solos. Si te das cuenta en las otras, en las iniciales, es un consumo muy social, de interactuar. ujú, En estas últimas dos se invierten los papeles. Las personas ya no quieren estar socialmente, sino empiezan a generar un consumo solo. En esta etapa, los síntomas más fuertes es que empiezan a generar ansiedad, depresión, todo el tema de alteraciones mentales, en algunos casos, pues enfermedades de patología dual que llamamos nosotros por el mismo consumo de alcohol. Y para cerrar como ese proceso de adicción en esta, la frecuencia es diaria, es decir, varias veces en el día, ¿sí? Todo el tiempo. La cantidad es exagerada y la intensidad ya es desespero, porque no puedo parar, no puedo decir no. Y la dependencia física sí, psicológica también. Básicamente, pues rápidamente porque pues se evidencian claro. muchos síntomas, pero mira que esto era lo que yo te decía, las personas no logran muchas veces dimensionar en qué etapa está la persona o cuáles son esos síntomas que realmente me están diciendo que hay una dificultad. Entonces creo que este tema es muy importante para que las personas empiecen a ver en qué etapa están y ahora qué debo hacer al presentar pues estos síntomas que están generando pues la muerte, digo yo, porque literalmente termina las personas tristemente cuando no paran en la cárcel, hospitales o la muerte. Eso Claro. es, Lau. Gracias, Iu. Se me ocurre al escucharte que de pronto también una herramienta que puede funcionar es que si yo, por ejemplo, o sea, digamos, yo no me siento alcohólica, o sea, no estoy hablando de mí, estoy hablando de una persona que de pronto sí tenga un problema una problemática con el alcohol, pero en este momento no lo esté viendo y se esté escuchando el podcast y se esté haciendo preguntas. Si, por ejemplo, llega el viernes y yo siento que, no sé, hay personas que les pasa eso, como que sienten que llega el viernes y que el viernes no puede pasar sin tomarse un trago, ¿no? Como explorar qué pasaría si este viernes yo no tomo, o si yo no sé, yo cada 2 veces al mes me voy a rumbear y yo siempre que rumbeo tomo, como sí, eso lo hicimos con unas amigas en algún momento, como pues exploremos la sobriedad, o sea, como que cómo es rumbear sin trago, ¿cierto? Como que cómo es hacer estas actividades que uno tiene como esta idea de no, si es rumba hay que tomar, si es matrimonio hay que tomar, como no, mejor no voy porque no puedo tomar y es como, ¿qué pasaría si te lo permites? Entonces yo creo que eso puede ser un buen experimento, como que tanto me permito yo vivir ciertos días o ciertas celebraciones sin trago a ver cómo me va. Yo me acuerdo que en ese primer episodio también decía, creo que era Fren, como cuando me di cuenta que era un problema, cuando un día dije voy a parar, o sea, como que listo, yo no tengo ningún problema, pero este fin de semana voy a parar porque tengo unos parciales y quiero estar como bien y se dio cuenta que no podía parar. Así es.
Ese es como un buen criterio. ¿Qué piensas tú? Sí, me encanta eso que dices porque pues arranqué contándoles un poco que aparte de profesional soy adicta en recuperación. Yo voy a cumplir 13 años en sobriedad y en abstención. Ujú, Y una de las creencias que yo tenía era, yo no voy a ser feliz. Yo cómo me voy a relacionar socialmente cuando me inviten a salir, cuando me guste a alguien, cuando vayamos a paseo y todo lo que implica relacionarme socialmente. Y hoy que pues tengo la fortuna de haber aprendido a vivir sin alcohol y de relacionarme socialmente siendo yo, donde puedo poner límites, donde puedo decidir qué quiero, donde puedo bailar, comer, viajar, todos los planes que desde pequeña me enseñaron que si el alcohol estaba era como un símbolo de celebrar y si no estabas ahí no eras parte, porque esa es la otra, ujú, que hay un tema de juzgar o de cerrar las puertas. Muchas veces yo me acuerdo que habían comentarios como, ay, eras más chévere cuando tomabas. ujú. Y la presión social, tómate uno, ay, no pasa nada. Y bueno, y si te tomas una cerveza después de tanto tiempo, ¿qué va a pasar? Y, ay, eh, yo hoy disfruto mi sobriedad y mi vida así, y este es un mensaje para todas las personas que siguen tu programa y nos escuchan, de que sí es posible. Lo que pasa es que hay muchos miedos y muchos tabús y muchas creencias que hemos hablado a lo largo del programa, donde creemos que no va a ser posible, ¿sí? El vivir en proceso de recuperación, el primer paso es dejar de tomar, pero ese es un requisito. Yo he aprendido a lo largo de mi recuperación y como psicóloga que les enseño a mis pacientes, es también hacerme cargo de mí, ¿sí? El alcoholismo es una enfermedad de salud mental que moviliza mis emociones, que moviliza mis pensamientos, mi forma de relacionarme. Entonces no solo es dejar de consumir, porque yo al inicio dejé de consumir y mi terapeuta un día me dijo, vaya y tome, porque usted está igual. Y yo, ¿cómo Claro. así? Sí, fue una confrontación. Y la invitación es esa, que el primer requisito es dejar de tomar, pero la recuperación va mucho más allá y es conocerme, es poder trabajar en mis vínculos familiares, en mi autoestima. Eh, Creo que es clave esto que con lo que tú me preguntas, y porque como las personas no lo ven como una enfermedad, así como cuando yo tengo gripa, que tengo que tomarme el aguaponalita, el medicamento, pues yo también con mi enfermedad del alcoholismo tengo que ir a grupos, por ejemplo, los grupos de apoyo, tengo que ir donde mi psicoterapeuta, tengo que hacer un montón de cosas para hacerme cargo, eh, que si me hago cargo de eso, me lleva a la vida que tú decías como experimentar. Y esto no solo lo digo para las personas que tienen un problema de alcohol, hay otra frase que llamamos los terrícolas. Y los terrícolas son las personas que son funcionales con el alcohol y invitarlos a eso, oiga, un cumpleaños sin alcohol. Ujú. La vez pasada un amigo, no, pues es que si no hay alcohol, eso no es celebración. Y yo, ¿en serio? ¿Sí? Invitarlos a eso, un viaje, una cena con la pareja, todo lo que nos genera vínculo, es que ni siquiera es el alcohol, es lo que yo hago en relación a ese espacio. ¿M? Y desde mi experiencia yo sí soy muy promotora de esto porque yo disfruto mucho mi sobriedad y mi recuperación y lo disfruto porque también es la posibilidad de que mis pacientes lo hacen cuando se recuperan. ¿M? Y es Ujú. mostrarle a los terrícolas o a los malditos que nos están escuchando el día de hoy eh, que sí es posible, o sea, sí es posible tener una vida con sentido y propósito sin relacionarme con el alcohol. Básicamente es eso. Sí, y eso también nos, nos pide que hagamos uso de nuestra creatividad. Yo a veces le digo a las personas, no sé, en Bogotá, me acuerdo mucho cuando vivía en Bogotá que las personas amaban celebrar su cumpleaños en la Andrés Carne de Res. Y a mí ese lugar me parece, o sea, pues digamos, no es que tuviera un problema personal con el lugar, pero el lugar no me hacía brillar, o sea, yo me sentía lejos, o sea, como me sentía atrapada, o sea, como que a mí no Okay. me gustaba.
Y cuando las personas, y claro, era un tema como de nos vamos allá hasta las 3 de la mañana, y entonces era el trago seguro hasta las 3 de la mañana, y pues yo no me sentía muy cómoda con eso. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a decirle a mis amigos y amigas que celebraban ahí como, yo te amo, no tiene nada que ver contigo, yo no soy de esos planes, luego yo te invito y hacemos un brunch espectacular, o ven y hacemos, o por ejemplo, que mi cumpleaños yo un día, ya viviendo aquí en el mar, decidí hacer un surf camp en la mañana, entonces nos fuimos todos a Qué surfear y delicia. luego desayunamos, entonces hay muchas maneras de celebrar la vida, ¿no? Y pensar que el alcohol es la única, pues es una forma carente de abrazar la vida, porque hay demasiadas para solamente escoger una. Así es. Y eso que dices de lo de no pertenecer, y vuelvo a lo del país, en un país como Colombia, y pues yo sé que aplica para muchos, pero esta es mi experiencia, a veces parece como más anormal que seas el que no tome, ¿cierto? Que seas la persona que no toma, es como que, ¿qué pasa contigo, ¿cierto? A que seas incluso esa persona que toma desmedidamente. Es como que nos podemos relacionar mejor con el que toma y ya sabemos que toma así, y que bueno, que se emborracha y que se enlaguna o que hay que cuidarlo, y que a veces nos cuesta relacionarnos más con el que no toma, que es como, pero tú estás bien, o sea, como que te Que no puedo tomas el ofrecer. raro. Así Exacto. es. Entonces creo que también estamos como en ese cambio de chip con una amiga que bueno, ella y yo tenemos temporadas a veces de verdad de no tomar nada, y a veces nos tomamos algo. Entonces ella me manda TikToks y me dice como, mira, esta idea de los mocktails, que existe como este concepto de como unos cócteles pero sin trago, y hay muchas Sí, ideas, muchas, y se ven espectaculares y los tienes que servir divino, o sea, como crear también toda la experiencia, porque claro, a veces uno piensa y uno dice, los cócteles también son muy chéveres porque son muy lindos y están muy bien preparados, o sea, como que le ponen la salecita y le ponen de pronto sí. una flor o le ponen, entonces también como nos esforzamos para que, no sé, si va a pedir una limonada, pues no sea solo el agua con el limón, sino la voy a michelar y le voy a poner, no sé, esta naranja, y como usar más esa creatividad, que eso me parece chévere. ¿Ibas a decir algo, Sí, Iru? eso Sí. que dices me acuerdas mucho a muchas preguntas de mis pacientes y es, ¿cómo haces para vivir tanto tiempo sin alcohol? Sí, es como, ¿cómo haces en las fiestas? ¿Cómo haces? Eh, y como que ahí, como que no lo ven tan real en que uno pueda ser funcional, pero aparte de ser feliz o conectarse con esos espacios, ¿sí? Y eso que tú dices es clave y es la posibilidad de resignificar los espacios. ¿M? Yo voy a conciertos, yo salgo a lugares de cócteles, eh, me relaciono con personas que son consumidores sociales, ¿sí? Y una de las estrategias es que ya saben que tengo una problemática y no me ofrecen, por ejemplo, alcohol. Hay personas que no saben, pero pues el tema mío es trabajar en el no. Y es poder generar como el sentido del valor de que si estoy relacionándome en un lugar, yo no estoy allá es por el lugar, yo estoy allá es por con quién estoy, la música que estoy escuchando, lo que quiero comer. Cuando uno tiene la problemática, uno se centra en lo que va a tomar, cuánto se va a tomar, ¿sí? Qué va a hacer con el plan de tomar. Y esto es para las personas que nos escuchan porque creo que esto es una de las dificultades para parar y es la negación ante yo qué voy a hacer y relacionarme socialmente. No voy a ser aceptado o no va a ser igual, que era lo que yo te decía, que me pasó a mí, pero le pasa mucho a mis consultantes o a las personas que llegan al colectivo con ese miedo de que no van a ser aceptados socialmente o ese Ujú. miedo que no van a ser felices. Entonces eso que tú dices es clave y la resignificación de lugares, personas, también que muchas veces hay que dejar a ciertas personas o a ciertos lugares que uno realmente no puede ir porque va a ser una situación de riesgo. Y es poder, digo yo, hacerse uno cargo de la vida, ¿sí? Conectándose con estos espacios, pero teniendo la posibilidad de autorregularse ante con quién me relaciono, qué voy a hacer, qué voy a tomar. eh, Tú vas a cualquier restaurante y te ofrecen un vino, te ofrecen una entrada, te ofrecen Ujú. cerveza, o sea, y en todo lado, digamos que cuando se trabaja alcohol, hay un riesgo porque en la esquina, en cualquier lado te pueden ofrecer, te lo puedes comprar, ¿sí? A diferencia de las sustancias.
Eh, y yo trabajo mucho la conciencia con mis pacientes, es donde tú vayas, va a haber alcohol. El Ujú. tema es cómo yo me relaciono con el contexto, porque culturalmente va a seguir siendo permitido, se van a seguir muriendo personas, pero eh, cuando yo tengo un problema, tengo que hacerme cargo, ¿sí? Aprender a decir no y resignificar estos espacios con lo que tú estabas diciendo y yo quería agregar, porque a veces se cree que no es posible, o sea, no es posible ser feliz o conectarse con la vida sin tomar. Y yo disfruto muchísimo el proceso de recuperación. Sí, incluso pues con mis amigas que nosotras no fuimos, digamos, nunca pasamos de la etapa de consumidoras sociales, muchas de las, y ahora nos dedicamos mucho a un deporte, o sea, ahora estamos muy metidas con un deporte, bueno, que se llama pádel, y Ujú, nosotras decimos mucho como que lo que más agradecemos, a pesar de solo ser consumidoras sociales, era como la maravilla de levantarse sin guayabo, o sea, como la maravilla de contar con toda tu energía vital, o sea, como de dormí bien, me levanté bien y estoy lista para iniciar este día, es como yo era solo consumidora social y todavía me pasa, o sea, a veces yo me pasó hace como 2 semanas que me tomé 2 o 3 margaritas y al siguiente día yo me levanto como si me hubiera tomado 3 botellas de tequila, o sea, como ujú. que mi energía está completamente descompensada. Entonces también, sí, como una pregunta de qué otras maneras podemos habitar la vida y yo, por ejemplo, con el deporte, no sé qué sean, yo sé que el deporte es, pues, digamos, de las medicinas más potentes para la ansiedad, para la depresión, pero me ha parecido impresionante y lo veo con mis amigas de cómo también cuando uno se enfoca como, yo nunca había sido deportista, empecé a ser deportista hace 9 meses, entonces es como una nueva identidad que estoy conociendo de mí, pero digo como, no sabía que me podía divertir tanto, o sea, como, porque claro, yo antes me podía divertir, bueno, sí, igual a veces todavía me divierto, me tomo una sangría con mis amigas y pasamos felices, pero también tiene un costo, o sea, tiene un costo al siguiente día, entonces es como, quisiera que no tuviera un costo tan alto. En cambio, con el deporte es como, soy demasiado feliz y además no tiene, bueno, a menos que o sea, que me sobrepase y me lesione, pero no tiene un costo. O sea, es decir, como al contrario, tiene un montón de beneficios. Entonces quería preguntarte, y no sé si con el deporte han encontrado también que es un gran aliado en el tema del alcoholismo, del consumo o sea, de adicciones, mejor dicho. Sí, inicialmente cuando hay proceso de internamiento y hay proceso de desintoxicación, una de las estrategias que usamos es todo el tema de ejercicio, meditación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona, uno, se haga cargo de los síntomas que se presentan físicos. Cuando no están en internados, igual yo siempre sugiero haga como la posibilidad de identificar qué personas, situaciones, acciones y objetos le dan sentido, que usted ha perdido por el consumo y hay que empezar a movilizar esas personas, situaciones, acciones, objetos desde el propósito, desde la conexión, porque por ejemplo, hay personas que no les gusta el ejercicio, ¿sí? Ujú. Y llegan a procesos, pues, sí o sí lo tienen que hacer para un tema de desintoxicación, pero si afuera no es su conexión, necesitamos buscar una fuente de valor, que si es el arte, que si es la música, que si es escribir. Digamos que en temas de conexión, todo lo que le sirva a la persona, yo le digo, hay que hacerlo. El Claro, deporte es una de las herramientas que, uno, a mí me gusta porque a mí me gusta entrenar, practico psicomontañismo, pero a mí eso me funciona, ¿sí? Hay pacientes que no. Entonces, digamos que ahí la recomendación que nosotros hacemos es, sí o sí por procesos hay que generar desintoxicación en el cuerpo, ya sea caminando, corriendo, algún deporte, ¿sí? Si ya no le gusta y afuera necesitamos seguir en proceso, el direccionamiento que nosotros hacemos es el propósito. Digamos que una de las cosas que trabajamos en colectivo es sentido de vida. Cuando hay consumo de alcohol o está la adicción, es la pérdida de libertad. Y cuando yo pierdo mi libertad, eh, tengo un vacío existencial, es decir, no me hallo con mi vida, no sé qué hacer. Tengo mis fuentes de valor, pero no me conectan. Entonces, cuando hay esta pérdida de vacío existencial, lo que nosotros hacemos terapéuticamente es poder movilizar a la persona que deja de tomar, ¿sí? Que era lo que te decía ahorita, listo, ya dejó de tomar, pero ¿qué va a hacer con su vida? ¿Sí?
Ahí implica mucho el tema de eh, el para qué estoy en la vida, como esas preguntas socráticas que hacemos nosotros, hacia dónde veo, o sea, hacia dónde me proyecto. Y en algunos casos, como tú lo dices, el deporte, pero en otros casos es la empresa, es la familia, son los viajes, son las mascotas, todo lo que le pueda servir a esa persona para conectarse y encontrar de nuevo un propósito, nosotros tenemos que pegarnos de ahí. Entonces, básicamente, eh, lo que quiero invitar un poco a las personas que nos escuchan es como pensar qué cosas me conectan con mi vida y yo he dejado de hacer, porque sin tomar, por ejemplo, también nos sirve, ¿sí? No sé si te pasa, pero hay algo que yo trabajo mucho con mis pacientes y es que vivimos tanto en la Matrix, en lo que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, y no nos relacionamos con mi pareja, con mi hijo, Ujú. ni siquiera un almuerzo. El sentido en la vida es básicamente las acciones específicas que hacemos en el día a día para proyectarnos a un propósito. ¿M? Y eso es lo que hacemos nosotros desde el colectivo, tanto en el proceso de internamiento como en el ambulatorio. Ujú. Súper. A mí esa, mejor dicho, ha sido de mis partes favoritas. Hasta hace poco, bueno, había conocido la logoterapia, pero no me había leído el famoso libro del hombre en búsqueda del Ese sentido, sentido, que es, bueno, que de Viktor Frankl, que es también como el gran maestro, bueno, el fundador, ¿no? De la logoterapia. Él es así el es. fundador. Y, y siempre o sea, que me parece como el gran plus del colectivo aquí y ahora es que todo ese tratamiento que ustedes ofrecen es desde ese lugar, ¿no? Como vamos a acompañarte en este proceso para que tú puedas vivir tu vida con más sentido y propósito, ¿no? Que puedas encontrar, porque siempre también eso pasa con el alcohol o con cualquier consumo de sustancia, como que qué es lo que estoy buscando allí o qué es lo que estoy evitando vivir, que me lo quiero saltar o me quiero anestesiar. Así es. Y hay un llamado, siempre hay un llamado ahí del alma, que es como en la parte que yo más trabajo, desde la parte espiritual. Y bueno, para acudir a ese llamado, pues se requiere una valentía y una mirada hacia adentro. Y a veces el alcohol llega también como ese maestro para que uno diga, bueno, pues me tengo que sentar a hacer este trabajo, ¿no? Antes estaba mirando para otro lado, pero como que ya me llegó la hora de sentarme a atender este vacío que estoy sintiendo y cómo puedo empezar a conectar con ese núcleo de la vida, ¿no? Eso que dices me gusta mucho y tal vez hay personas que no conocen de cómo el alcohol puede ser una estrategia de afrontamiento, de huida, lo que estás diciendo. Puedo estar huyendo de cosas de mi niñez, de mi adolescencia, de mi propia adultez, que conscientemente no veo. En el colectivo trabajamos sentido de vida, pero trabajamos nuestro foco es la personalidad. Cómo mi modo de ser termina generando estas estrategias de afrontamiento, en este caso el alcohol que estamos hablando hoy, que es una estrategia de primer nivel, llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la uso para quitar mi malestar en el cuerpo. Está el alcohol, hay otras sustancias, bueno, me corto la comida, ¿sí? Para generar el alivio eh, o huir de eso que me está doliendo, que me está generando afectación en mi vida. Eso conscientemente no se ve, ¿sí? Cuando uno se está relacionando o está tomando solo, es como la conexión de lo que genera la sustancia. Y quería compartir un poco esto porque trabajar en la personalidad, es decir, cómo soy, cómo me relaciono conmigo, con los demás y que eso se vea reflejado en un consumo problemático con el alcohol, tiene que ver, por eso te decía, dejar de consumir lo primero, pero yo tengo que empezar a trabajar mi forma de ser y hay un modelo que desde la logoterapia que trabajamos con Efren, es como las amenazas, ¿sí? Es decir, situaciones y personas que pueden ser muy amenazantes para mí, me pueden activar un dolor, que es el dolor que hablamos que por cada uno hay que trabajar e identificar qué es. Y ese dolor cuando se aviva me genera usar las estrategias de afrontamiento, en este caso el alcohol, el tomar, el no poder parar. Entonces es una invitación como, por eso te decía que me parece chévere que lo tocaras, porque a veces se cree que el problema solo es el alcohol. Y
no, también es mi forma de relacionarme conmigo y en el mundo y empezar a ver si hay, nosotros lo llamamos memorias afectivas, como desde mi pasado hay cosas que me duelen y mi cuerpo a gritos habla y de una otra forma por algún lado canalizo este dolor Ujú. y desde ahí se evidencia pues todo el tema de las problemáticas de salud mental. Sí, por algún lado eso sale, o sea, uno, el cuerpo, como ese libro que dice el cuerpo lleva la cuenta, en algún momento el síntoma aparece. Así es. Antes de cerrar, me gustaría que si alguien acá está escuchando y quiere conocer sobre el colectivo aquí y ahora, que nos contaras un poco, digamos, estas dos alternativas del tratamiento ambulatorio o del internado, así como en un pequeño resumen cómo funciona y dónde se podrían contactar como para tener la cita diagnóstico, que creo que es por donde se inicia, si no estoy mal. Así es. Sí, inicialmente, pues para las familias que nos están escuchando o las personas, porque a veces, como te decía, no es tan fácil aceptar, las recomendaciones es abordar el tema con comunicación, no con cantaleta, con comunicación amorosa, eh, para poder llegar a la posibilidad de un tratamiento, ¿sí? Casi siempre cuando hay alcoholismo o adicción es muy difícil que la persona acceda al tratamiento. Entonces, la primera recomendación mía es, si no se da con límites amorosos en casa, con acuerdos, ahí hay que buscar ayuda profesional. Y en el colectivo lo que hacemos es una valoración psicológica, donde ahí se evalúan las áreas que te hablaba un poco ahorita, las áreas de ajuste para ver qué tanta problemática está la persona, en qué etapa del proceso está. Y se hace una evaluación de psiquiatría también pues para evidenciar los síntomas que tiene la persona. Y con estas dos valoraciones lo que hacemos es identificar en qué etapa está para poder direccionar si la persona necesita un tratamiento ambulatorio o un proceso de internamiento. El proceso ambulatorio aproximadamente se trabajan entre 15 a 17 sesiones, dependiendo, casi siempre sugerimos eso. Ambulatoriamente, ¿qué se hace? El acompañamiento psicológico, psicoeducación frente en la etapa que está y se trabajan los tres focos que trabajamos en colectivo, que es motivación al cambio, que es personalidad, sentido de vida y prevención de recaídas ambulatoriamente. Es decir, que la persona puede hacerse cargo de los síntomas, va a parar el consumo y puede ser funcional con el acompañamiento psicológico. Y después de eso, no, sino para las personas que realmente están en una etapa crónica de dependencia, que necesitan un proceso de desintoxicación, después de esta valoración hacemos la remisión para tratamiento, dependiendo si es adulto o joven. Si es joven, tienen 15 semanas de internamiento y si es adulto, tienen 12 semanas de internamiento. Después de que ya ingresan al proceso, pues se hace un acompañamiento 24/7 del equipo terapéutico y se inician estas fases de motivación, personalidad, prevención de recaídas y sentido de vida, que es nuestro foco. Pero básicamente para nosotros remitir implica la valoración y en el proceso de las etapas que hablamos hoy para saber qué tratamiento necesita. Súper. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias Ah, por toda tu generosidad, toda esta información tan valiosa. Sé que así como yo tenía hambre de esa información, seguro muchas personas también va a llegar como anillo al dedo. Esperamos sus comentarios, por favor, tanto aquí en la plataforma de Spotify como en el Instagram Curioseando con Laura o @ qué buena salud. No sé si tienes redes, Ibu, para que te sigan. gracias, Lau. Sí, nos pueden escuchar en Spotify. Tenemos el podcast de Entre Adictos, que hace parte del colectivo Aquí Ahora. Estamos en redes como Meaning Group, colectivo Aquí Ahora. Yo estoy como Ivonne Basto. Y pues también me gustaría promocionar parte del trabajo que hace el doctor Efren Martínez. Estamos también en Spotify, está en YouTube. Él tiene varios canales, pero ya solo con el nombre pues podemos como contactarlo según la dificultad que las personas tengan. Y antes de cerrar, creo que olvidé algo que creo que es importante para las personas que nos están escuchando y es el alcoholismo también genera afectaciones en las personas y generan la codependencia. ¿No? Hablamos un poco de eso y es
cómo enferman a las familias. Si hay familias que nos están escuchando, les quería recomendar, aparte de la ayuda terapéutica, hay grupos de ayuda, que son grupos de CODA o grupos de AA o grupos de narcóticos anónimos, en este caso para los adictos, para que se den cuenta cómo hay familias que salen de esta enfermedad y se apoyan entre ellos. Eso es clave para las familias, sobre todo porque a veces se cree que hay que llevar solo a la persona, pero las familias también necesitan un acompañamiento. Qué bonito. Gracias, gracias por decirlo. Es que yo creo que este episodio, mejor dicho, va a ser apenas el inicio. Me gustaría tenerte más aquí, así que también si hay más preguntas, chicas, chicos, escríbanos y tenemos, si U acepta, un segundo episodio. Claro que sí, Lau, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu servicio, por tu amor, por tenerme en cuenta en este tema que es mi pasión, pero también es una posibilidad de vida para mí, y mis pacientes. Entonces, a todos, pues, gracias por escucharnos, por seguirnos y aquí estaré si necesitan algunas inquietudes, preguntas, estaré para ustedes. Tan linda, y un mil y mil gracias por aceptar esa invitación. Y a ti, mi corazón, gracias por llegar al final de este episodio. Nos oímos en uno siguiente y acuérdate de calificar este podcast en Spotify, de dejarnos los comentarios y muy pendiente vamos a hacer de esas preguntas para que hagamos una segunda ronda. Chao, chao, mi corazón. Yay.